Es un honor tener en esta mesa a la maestra Jennifer Oyamata González Robles, destacada profesora de esta Facultad de Derecho. Recibimos al doctor Carlos Fernando Matute González, subdirector del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales. Y por supuesto, la figura central de nuestro encuentro, el autor de la obra que hoy nos convoca, doctor Bernardo León. Para adentrarnos en las ideas de este fascinante libro, cederemos la palabra al moderador, el maestro Eric Ruiz de la Cruz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta presentación del libro. Antes de iniciar, quiero, como es costumbre en las personas de buenos modales, agradecer a los anfitriones. Por favor, doctor, externele nuestros agradecimientos a la doctora Sonia Venegas Álvarez por este apoyo incansable que en estos 2 años que ya ha cumplido el SUETSI, pues nos ha venido acompañando, ha recibido no nada más las actividades, sino al mismo seminario. Entonces, nuestros agradecimientos a la directora. Por supuesto, a usted, doctor Yuri Pavón, director del Seminario de Derecho Administrativo y representante de la Facultad de Derecho ante nuestro seminario. Asimismo, pues agradecer puntualmente a su equipo por todo el acompañamiento en la realización de este evento. Muy bien, el evento que nos convoca el día de hoy es la presentación de un libro que de verdad se lo recomiendo de manera amplia. No me voy a dedicar ahorita a hacer comentarios. Y antes de pasar precisamente a la presentación de quienes comentarán la obra, quisiera cederle el uso de la voz al doctor Yuri Pavón Romero, quien el día de hoy se encuentra, sí, en su calidad de director del Seminario de Derecho Administrativo, pero en representación de la señora directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez. Doctor, por favor. Muchas gracias, querido Eric. Maestro Eric, es un placer, un privilegio estar en esta mesa con tan distinguidas personalidades para comentar un libro sumamente interesante. Yo no soy comentarista, así que no haré el uso profundo de la voz, solamente dejar algunas inquietudes. El libro que tenemos aquí no tiene pierde, y les voy a comentar por qué. Porque considero que no tiene una consideración que sea ajena a cualquiera de los que estamos aquí presentes. La seguridad pública es un elemento determinante para el buen desarrollo social, cívico y sistemático del propio Estado mexicano. La seguridad pública se enmarca dentro del espacio de la órbita del orden público, paz pública, planeación demográfica, alimentación integral del pueblo, educación pública y la seguridad pública, que va asociada con un tema fundamental de nuestro seminario, la paz misma. Estas consideraciones terminan siendo valiosas. El día de ayer yo me encontraba preparando mis clases y eventos académicos diversos y tuve que revisar la exposición de motivos del surgimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción surge en el año 2015, fíjense, quiere decir que al día de hoy tiene 10 años, es un sistema relativamente novedoso. Y cuando voy leyendo me voy dando cuenta que los sistemas internacionales más importantes determinan que el peor lastre, ojo, en el año 2015 era la corrupción y en segundo lugar era la seguridad pública. Al día de hoy ustedes están aquí sentados y yo les haría la siguiente pregunta. ¿Creen que al día de hoy, si esas encuestas, esa metodología se llevara a cabo, la corrupción sería el mismo gran problema? ¿O por el contrario, se van invertido los papeles para que la seguridad pública hoy en día tenga una voz mucho más llamativa? Todos los días estamos escuchando noticias que realmente son preocupantes y son verdaderamente angustiantes para la realidad del país. Para no ser más alargado el tema, podemos citar simplemente el caso de la muerte de los presidentes municipales en Michoacán o de los empresarios limoneros. Y nos damos cuenta que no podemos ser ajenos absolutamente a nada de ello. La marcha de la generación Z, que se acaba de llevar a cabo hace unos cuantos días, tiene por objeto central la seguridad pública. El autor
nos propone una propuesta que podemos decir contramayoritaria. En lugar de unificar las posturas a favor de un mando único, queremos mejor establecer una verdadera policía de investigación, un proceso de educación cívica, un fortalecimiento de la inteligencia sobre las estructuras locales. Creo que el libro no tiene pierde y creo que es una joya para comprender los grandes problemas que tenemos hoy en día y poder ser útiles para expresar opiniones positivas y conformantes en el mundo del derecho y de la administración. Este libro, estoy convencido que les será muy útil para todos aquellos que se dedican a las estructuras y a los estudios de derecho constitucional y también, desde luego, el derecho administrativo. En consecuencia, les invito a que puedan revisarlo. Hay muchas maneras, desde acudir a la biblioteca a poder revisarlo, hasta la simple y sencilla lectura. Y adelanto algo, el autor, en ánimo de su gentileza, acaba de obsequiar 15 ejemplares para ustedes. Vamos a pensar qué vamos a hacer para otorgarlos antes de que este evento termine, ¿verdad? Será un tema grave, pero saldremos adelante. Muchísimas gracias y sobre todo una felicitación amplia al seminario, al SUETSI, porque eventos de esta naturaleza hacen comunidad y sobre todo no solamente es el estudio de la seguridad pública en bruto y buscar la paz, sino también hay cultura, hay desarrollo, hay literatura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Yuri. Y también le pediría, si pudiera hacer uso de la voz para unas palabras de bienvenida al coordinador del Seminario Universitario de Estudios sobre Democracia, Defensa, Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia, al doctor Javier Oliva Posada. Por favor, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. También agradecer de nuestra parte del SUETSI el apoyo que nos estaba brindando la directora de la Facultad de Derecho, la doctora Sonia Venegas, y también comentarles que nuestro querido doctor Yuri Pavón es el enlace del seminario del SUETSI con la Facultad de Derecho y he de reconocerle su muy activa participación. Yuri, muchísimas gracias. Y bueno, ya creo que ya son suficientes palabras de bienvenida. También saludar a mis colegas profesores de la facultad que están aquí sentados, que está Estrella y Saúl por aquí, no sé dónde estabas. Ah, ok. Ah, ya te vi. Entonces, bueno, dar las gracias a la hospitalidad de la Facultad de Derecho y solo me tomaría literalmente un par de minutos, reloj en mano, la importancia que tiene la crisis estructural de la seguridad pública en México, parte del municipio. Yo soy presidencialista, pero municipal, no presidencialista de la federación, porque los resultados que hemos tenido a lo largo de las generaciones y los gobiernos, pues los resultados están a la vista, ¿no? Entonces, el libro que nos ofrece Bernardo León es un estudio detallado no solo de perspectiva propiamente jurídica, sino incluso del presupuesto que el Congreso de la Unión le asigna, o no le asigna en todo caso, a las policías municipales. Entonces, la crisis de seguridad pública que vive nuestro país tiene nombres, tiene fechas y tiene responsables. Y este libro nos ayuda a desentrañar esas tres preguntas. Muchas gracias y bienvenido, Bernardo, nuevamente. Muchas gracias. Gracias, doctor Oliva. Bien, pues vamos a empezar con la presentación de este libro. Voy a hacer referencia muy breve. El humorista Quino, en la creación de su famosa obra Mafalda, tiene una imagen muy gráfica que a mí me encanta. Es Mafalda de frente al globo terráqueo y le dice, sí, ya sé que hay más problemólogos que solucionólogos, pero ¿qué le vamos a hacer? Este libro me deja claro que Bernardo León es uno de esos solucionólogos ante los graves problemas que aquejan no nada más a México, sino al mundo. ¿Por qué digo que no nada más a México y al mundo? Porque aunque el libro maneja de forma estricta la fortaleza o el fortalecimiento que deben merecer las policías municipales, esta es la base para todo contexto de seguridad y paz, insisto, no nada más en México y el mundo. No me voy a adentrar a la obra porque para eso hemos tenido invitados de gran trascendencia y pues bueno, me toca presentarlos anticipándoles pues que bueno, en el incómodo papel de moderador les voy a dar aproximadamente quizá unos 15, 20 minutos para que expongan sus impresiones sobre la obra
y después pasaremos, si el tiempo nos lo permite, a una ronda de preguntas y respuestas en la que ustedes podrán entablar el diálogo también con el autor y con nuestra experta y experto. Siendo así, comenzaré presentando a nuestro primer comentador, el doctor Carlos Fernando Matute González. Es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Administración Pública en el Colegio de México y licenciado en Derecho en la Universidad Iberoamericana. Ha sido profesor por más de 35 años en esta última universidad, en la Iberoamericana, también en la Universidad Panamericana, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Colegio de México y en la Universidad Anáhuac. Es articulista de La Crónica, hoy El Universal, en temas de administración pública. Actualmente es coordinador académico del Centro Virtual de Estudios de la Gestión Pública, investigador y subdirector del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, así como profesor asociado de la Universidad de las Américas Puebla. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Doctor Matute, hasta por 20 minutos, por favor. Adelante. Gracias, Eric. Gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Me imagino que también hay que agradecer a los que van a estar en las redes viéndonos. Muchas gracias por estar a distancia. Gracias, por supuesto, al director del Seminario de Derecho Administrativo, Yuri Pavón, el doctor Yuri Pavón, que su activismo nos tiene a todo el mundo sorprendidos y gratamente, por cierto. Y evidentemente al doctor Javier Oliva por organizar esto con el seminario, organizar esta presentación con el seminario y pensar en mí para que yo lo presentara el libro. A Javier lo conozco desde hace un buen rato, somos buenos amigos. Yo creo, bueno, decía mi abuelita, disculpen que haga la referencia anecdótica, que más rápido cae un hablador que un cojo. Y yo desde que dejé de trabajar para la Policía Mexicana, la Policía Federal Mexicana, en 1996, prometí que no iba a volver al tema de la seguridad pública, porque era un tema complejo y lleno de vericuetos y sobre todo de difícil solución. Eso estoy hablando de los años en el 96. Y más rápido que hay un hablador que un cojo, porque en el 2020 el general Paz del Campo, director del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales, me invitó a participar en un proyecto muy interesante, los invito a que lo conozcan, es en el doctorado de Desarrollo y Seguridad Nacional y forzosamente tuve que meterme al tema de seguridad pública tangencialmente. ¿Y por qué le digo que más rápido que hay un hablador de un cojo? Porque a mí hace, ¿qué serán ya? Ya perdí la cuenta, 35 años, ¿será? 40, 30 años, 30 años, 96. Hicimos un diagnóstico de cómo están las policías, en plural, la policía estatal y la policía municipal, porque la policía federal no existía. Existían varias policías federales, pero la policía, ¿cómo le entienden ahorita? Una sola policía no existía. Eso es una creación del año 2000. Y si quieren, por favor, utilicen el Google, vean por favor Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuándo se crea, y luego vean también el artículo 73, en su fracción 29, tal vez por ahí la L o la M, ustedes sabrán mejor, donde habla de la concurrencia de la seguridad pública en este país. Es decir, hasta 1990 y tantos, disculpen la fecha que no la tenga clara, la responsabilidad de la seguridad pública en este país recaía en las policías estatales y las policías municipales. En 1982 se le da como servicio público esencial la seguridad pública a los municipios con un proceso de modernización, de fortalecimiento de los municipios. Y desde los años 90 se empieza a hacer un diagnóstico del que ya hacía referencia el doctor Oliva, sobre la falta de un modelo coordinado para atender la seguridad pública en este país y que todo mundo conoce, que nos ha llegado.
Si en los 90 era un tema complicado, en el 2024 es un tema que va más allá de lo complicado. Cuando nosotros hicimos el diagnóstico en 1993-94 de las policías mexicanas, llegamos a la conclusión que era necesario que la seguridad pública fuera una facultad concurrente y que hubiera una coordinación desde el ámbito nacional para efectos de poder llevar a cabo una mejor acción en el combate a la entonces delincuencia que no tiene los niveles que tenemos ahorita. Y nos encontramos policías practiconas. Los comandantes se formaban literalmente en la calle, en el ejercicio real de la seguridad. No tengo que decirles que en algunos estados de la República, que no quiero mencionar, para no ser ofensivo a ninguno de ellos, los jefes de policía eran verdaderos orangutanes. Cuando digo orangutanes, lo digo en serio, y que solucionaban los problemas de seguridad pública pues, al estilo antiguo del partido hegemónico, callándolos simplemente. Y cuando les queríamos introducir a los temas de derechos humanos, estamos hablando en chino, mandarín antiguo, a los de estos comandantes de las policías estatales. Para que se den una idea, hicimos la primera encuesta de escolaridad de los policías. Y entonces, como no existía el FAC, no existía nada de lo que ya tenemos ahorita, nos llegaban los cuestionarios requisitados por los comandantes de las policías estatales, y a contraluz podía uno ver que le han puesto encima con corrector blanco a escolaridad ninguna, sexto o secundaria, algunos preparatorias. Falsificaban los reportes y no tenían el cuidado ni siquiera de sacarle fotocopia para que no nos diéramos cuenta que estaban falsificando la información. A ese grado de falta de profesionalización existía en la policía mexicana. ¿Y por qué la anécdota personal? Cuando empecé a leer el libro del doctor Bernardo León, del azul puro, la verdad que me dio mucho gusto saber que por lo menos lo que habíamos intentado hace 30 años tenía un resultado palpable. Él sigue hablando de que este es un caos, que México de la seguridad pública verdaderamente es lo que ustedes viven. Pero cuando uno empieza a ver las cifras y cómo obtiene la información, y que ya ahora sabe cuántos elementos de policía hay, cuánto les pagan, qué categorías hay, todo eso que lo ven ustedes tan sencillo aquí en el libro y dicen, miren, gráficas de pagos, número de inspectores, cómo se puede pensar en hacer dos tipos de policías, si lo hacemos con 4 jerarquías o lo hacemos con 13, 18 jerarquías, y empieza a analizar los distintos funcionamientos de las policías dependiendo del tamaño del municipio. Me doy cuenta que en 30 años se ha avanzado mucho. ¿Por qué antes era menos la delincuencia que la que reportamos ahora? Pues por una simple y sencilla razón, no la medíamos. Cuando alguna vez llegué yo a Puebla y me decían, es que, bueno, ya dije el lugar, es que aquí no hay contaminación. ¿Y esa nata? Es que no la medimos. Nada más tenemos un lugar para medir el monitoreo de la contaminación. Pues no había contaminación. Lo mismo pasaba con la seguridad pública en este país en los años 80 y 90. No sabíamos el número de desaparecidos o de muertos, o la satisfacción e insatisfacción que había en la seguridad pública, simplemente no se medía. No sabíamos qué estaba pasando. Eso empezó a pasar en los años 2000, como bien lo relata el doctor Bernardo León. A ver, y lo mide de dos maneras. El efectivo resultado de la acción policíaca en la delincuencia
y el sentimiento de la población respecto a la seguridad pública. Dos formas de medir que hace 30 años, cuando yo tenía la edad de ustedes, no existía. Cuando mi padre hablaba de cuando estuvo en Durango, en los años 50, en un hospital de la Sierra, nos platicaba que por semana llegaban 3 o 4 picados de navajo picayelo. Nada registrado. Así es el México bronco de Guerrero, Oaxaca, Durango y lo que ustedes quieran. Entonces, en realidad, la poca presencia de la policía es endémica en este país. Entonces, yo sí les recomiendo mucho que vean este análisis, que es un análisis que le da pauta para sentirse verdaderamente entusiasmados y, si pueden, les voy a hacer una mala recomendación, trabajar en las estructuras de seguridad pública de este país, porque realmente hay un proceso de profesionalización que antes no existía. Y esto lo refleja el libro. Podemos ser muy pesimistas, lamentablemente yo tengo un ánimo demasiado optimista, y comparado con lo que había hace 30 años a lo que hay ahorita, va. Y luego, ¿qué encuentran en este libro? ¿Alguien conoce la serie de televisión esta de Chicago, Chicago Police Department, o cómo se llama? La policía de Chicago, algo así, de este individuo que parece un vaquero que salva a Chicago, y uno cuando lo empieza a ver, le llama sumamente la atención que es un policía municipal, no es un policía federal, no es un policía estatal, es un policía municipal que hace investigación. Y entonces eso también lo van a ver en el doctor Bernardo León. No, me imagino que no lo sacó de ahí, porque tiene una gran investigación, pero él señala que las policías municipales tienen que tener varias funciones que actualmente no tienen. Y una de esas funciones es lo que hace este individuo en esta serie de televisión, que se dedican a investigar todo tipo de delitos para darle proximidad a la policía, además de las funciones de tránsito y de patrullaje que realiza la policía municipal. Y entonces vale la pena, porque esa serie de televisión que ustedes ven para divertirse, la van a encontrar aquí teorizada y bien planteada, y cómo debería funcionar en las policías mexicanas. Luego, otra cosa que también llama la atención de este libro, algo que perdemos de vista desde el centro. Y entonces, cuando hablamos de municipio, pues nos imaginamos que todos los municipios tienen que ser igual. Y entonces Bernardo León le dice, no, tranquilos, por lo menos hay que distinguir 3 tipos de municipios: los grandotes, los medianos y los pequeños. Y a partir de esta distinción entre los 3 tipos de municipios, empieza a hacer unas propuestas de reorganización de las policías municipales a partir de considerar una tipología de municipios. Ahí es una sugerencia de abogado, ya ven cómo son los abogados, habría que ser más preciso no es Guadalajara, son las zonas metropolitanas, porque que esa zona metropolitana tiene su complejidad jurídica. Y entonces, ahí les va una de lugar común. Vamos a eliminar todos los intermedios entre el municipio y el Estado, porque son herencia del porfiriato. Se vale esta frase en la zona metropolitana de Guadalajara, de Monterrey, o cualquier zona metropolitana, donde debe haber una coordinación de seguridad pública para toda la zona metropolitana. ¿Realmente sería un representante del gobierno que limite la autonomía de los municipios? Es una pregunta que habrá que cuestionar y empezar a trabajar. ¿Vale la pena mantener esta diferencia entre federación, estados y municipios en las zonas metropolitanas, o empezar a crear una instancia de gestión pública llamada zona metropolitana, donde se vean 4 temas: agua, basura, movilidad y evidentemente seguridad pública? La seguridad pública se tiene que ver como un problema de zona metropolitana, no como un problema de municipio. Y esto rompe un poco el argumento del libro, pero lo quería decir porque entonces hay municipios grandes donde hay que tratarlos como zona metropolitana, no como municipio. Y luego vienen los municipios donde él trabajó, medianos: Morelia, medianos, León, Puebla,
medianos, estoy hablando medianos entre comillas, donde sí el modelo tendría que ser distinto. Y además también habla de cómo se gobiernan los municipios dependiendo del tamaño. No es lo mismo gobernar Guadalajara que gobernar Cuernavaca. Y el poder que tiene el presidente municipal de Guadalajara no es el mismo que tiene el presidente municipal de Iguala. Entonces habría que empezar a distinguir entre los municipios. Y también arrastra la tradición anglosajona de los municipios para decirnos en México y en la tradición europea los igualamos a todos. Y eso no es cierto. Les voy a poner un ejemplo en algo que yo manejo más, la transparencia. Hace 7 años, no, 10 años, discúlpenme ya que pierda los tiempos, el desaparecido INAI emitió un documento llamado el SICOP, creo que era el SICOP, algo así, y se trataba de todas las reglas que tenían que seguir los sujetos obligados en toda la República para poder ser transparentes. Y entonces lo distribuyó a todas las entidades públicas, incluyendo a los municipios. Entonces imagínense, yo era responsable de un área administrativa en la Suprema Corte de Justicia, y entonces yo tenía gran preparación de los servidores públicos, si los comparamos con la preparación que puede tener un servidor público en Zihuatanejo, Guerrero. Y nos era muy complicado cumplir con las reglas de transparencia. Evidentemente los municipios, que todos fueron clasificados igual, no la podían cumplir. Y adivinen a qué nos dedicamos los académicos, a revisar que los municipios no eran transparentes porque no cumplían con reglas que no podían cumplir. Lo mismo pasa en seguridad pública. Los queremos medir con la misma vara de la Ciudad de México cuando hablamos de seguridad pública y eso no es posible. Habría que empezar con base en esta tipología, empezar a medir a los distintos tipos de municipios para poder darle una respuesta a la ciudadanía. Tercer elemento, el municipio como el gran olvidado de los niveles de gobierno en este país. ¿Por qué el gran olvidado? Por 2 razones. Porque las personas poco importan a los gobiernos en este país y entonces el gobierno cercano a las personas poco importa. Y porque les puedo decir, los municipios y los estados, los dos, en su comodidad fiscal, desde hace años han preferido dame a cobro el impuesto predial, porque cobrar el impuesto predial implica conflicto político. Y entonces dependen financieramente de la federación a través de las participaciones. Y cuando la federación decide quitarles el dinero, como se los quitó dramáticamente en el 2021, que nos muestra perfectamente el doctor Bernardo León, entran en crisis las instituciones de seguridad. ¿Por qué? Porque no hay dinero. También el doctor Bernardo León nos plantea que el elemento esencial para una buena policía pues son los sueldos. Establece cómo se pueden pagar bien los sueldos, cómo se tiene que hacer una estructura de sueldos para que se pague, demuestra que se puede pagar con el dinero que tienen, pero luego se pregunta, ¿y por qué se tiene suficiente dinero para pagar una policía, suficiente para la población? No lo tienen. Y es otra reflexión que habría que hacernos. ¿Por qué los municipios no tienen dinero? Y yo sí he concluido porque pues a los gobiernos no les interesan las personas, por eso los municipios no tienen dinero. Y finalmente, otro aspecto olvidado, pues la justicia cívica. Y la justicia cívica, muchos de ustedes la conocen, el torito, el alcoholímetro. Es una justicia rápida, sencilla, que es que ayuda a que la gente deje de tomar. Sí, Uber se beneficia, porque generalmente cuando vamos a tomar preferimos el Uber, eso se llama prevención, disuasión. Y eso se logra a través de la justicia cívica. En la medida que logremos intensificar estos procedimientos de justicia cívica, seguramente mejoraremos la convivencia humana donde importa, en la parte más cercana a la gente. Finalmente, la federación, donde yo he tenido el gusto de trabajar muchos años, no deja de ser una autoridad abstracta y lejana. La que realmente resuelve el problema se llama municipio y es muy poco estudiado
porque, y ahí va una frase para que le den una vuelta en sus cabecitas, porque es una institución no del federalismo, es una institución de un gobierno unitario, el gobierno de Aguascalientes, el gobierno de Jalisco, que tiene que tener una relación distinta con la federación, y el 82, así como benefició, también destruyó o dificultó las relaciones entre estados y municipios, rompió la relación inicial entre el estado y el municipio. La intervención de la federación no necesariamente es buena cuando se trata de vida municipal, aunque sí garantizan ciertos ingresos directos del municipio. Y eso se lo dejo para la reflexión, para que rompan su lugar común, que el municipio es una institución del federalismo. En mi opinión, habría que pensar 2 veces esa idea. No es una institución del municipio, es una institución dentro de los estados que tiene que fortalecerse con autonomía. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Matute. Sin duda los planteamientos que hace los encontrarán a profundidad en las primeras letras de este libro, del cual voy a rescatar un pequeñísimo párrafo en el que el autor nos dice: la policía tiene una función originalmente municipal, ya que su proximidad con los problemas cotidianos de la población, es decir, de la polis, la convierte en un servicio municipal por antonomasia. Y en la línea en la que iba el doctor Matute también me recuerda esta frase que tiene el autor, el maestro Bernardo León, donde dice que producto de esta diferencia, no nada más en el tamaño geográfico, sino en el tamaño de la institución propiamente administrativo del municipio, pues podemos tener policías municipales y policías, dice él, municipalotas, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias, doctor Matute. Vamos a darle ahora el uso de la voz a nuestra siguiente comentarista, la maestra Jennifer Oyamata González Robles. Ella es doctorante en Derecho, maestra en Filosofía y Enseñanza del Derecho por la División de Posgrado de esta Facultad de Derecho de la UNAM y licenciada en Derecho por la misma facultad, especialista en Justicia Penal para Adolescentes. Ha sido docente de esta facultad por más de 15 años, ponente en conferencias nacionales e internacionales en instituciones como la UAM, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobernación, el INACIPE, entre múltiples. Es especialista dedicada a la capacitación jurídica, promotora de la cultura jurídica en nuestro país, coordinadora y capacitadora a los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal durante los años 2013 y 2014, así como capacitadora en Derechos Humanos y Proceso Penal Acusatorio. Sin más, adelante, por favor, maestra, igual hasta por 20 minutos, por favor. Gracias, muchas gracias a todos. Es para mí un placer estar aquí con ustedes en esta fiesta. Sin duda, uno de los mayores retos de la humanidad siempre es la seguridad. Agradezco a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, la oportunidad de estar con ustedes y hablar de un tema tan importante que refleja este libro, Azul Puro. Una de mis preguntas al autor es, ¿por qué ese título? Yo interpreté Azul Puro por el uniforme de los policías, ¿verdad? Por la pureza que podemos encontrar en la impartición de justicia. Este libro, a veces voy a perder un poco la formalidad porque si no me voy a sentir un poco como acartonada, yo no soy tan formal. Lo vi, lo leí a través de unos ojos de criminóloga, de la criminología. Me llamó mucho la atención que nos puede dar una respuesta a esa pregunta que siempre nos hacemos. ¿Y cómo parar la criminalidad? ¿Cómo pararla? Y todos decimos, queremos seguridad. Y el policía está para cuidarnos. A ver, espérense. ¿Hay una respuesta para poder parar la criminalidad en cualquier lugar? Claro. Y este libro me la da. Este libro reafirmó desde sus primeras hojas y sus primeras palabras
Y la respuesta no la dice tal cual, pero sí lo señala, es comunidad. Y el policía municipal representa eso, el primer contacto de la comunidad. Ese policía va a decir, a ver, yo tengo este sector azul puro, es ese policía que va a cuidar a su comunidad. Quiero entenderlo así, pero ya me contestará el autor si fue así o no. Este título. Entonces, él dice, debemos de dejar a un lado el mando único que se creó, porque es una persona que está hasta acá arriba, yo lo entendí así, y no visualiza esa comunidad que está en las localidades. ¿Quién es el que está en los localidades? ¿A quién saludas cuando sales al PAN? Pues al poli, ¿no? Hola, poli, ¿cómo está? Bueno, yo sí los saludo, a todos. Entonces, o cuando estás caminando por la calle, ¿quién te da esa sensación de seguridad en el banco? Ese policía que está ahí. ¿Sí o no? Porque es la primera respuesta para que uno como persona se sienta seguro. Y es la primera respuesta, criminológicamente hablando, para esta comunidad, sentirse seguros. Y entonces, ¿qué hace la comunidad? ¿Con quién? ¿Por qué saluda al policía? Porque es parte de mi comunidad. Y entre todos vamos a buscar esa solución a la criminalidad, ¿verdad? ¿Sí? Esto es lo que me dice a mí criminológicamente el libro, entrando. Empieza a hablar y dice, ¿por qué el mando único no ha funcionado en México? Pues porque no genera esta comunidad, porque no sabe qué está pasando. Y entonces el policía se le debe de dar una mayor importancia, pero sobre todo una mayor estimulación en cuanto a sus sueldos, en cuanto a sus funciones, en cuanto a sus divisiones, para que ellos se sientan valorados y parte de la comunidad. Y con eso terminen lo que todos odiamos, que se da mucho, que son las terribles mordidas, ¿verdad? Voy a pasar a checar este negocio porque me da mis centavos para que yo lo pase a checar. Y entonces se va quitando esta parte, y decía el querido doctor Matute, decía, y nuestro presentador, que la primera causa era la corrupción. Y yo diría que la corrupción y la seguridad van enlazados, van de la mano para esta representación de la criminalidad. Sin duda, coincido con los presentadores que este libro es una respuesta. Es un libro que tiene una investigación sumamente profunda para darnos la respuesta de cómo quitar la criminalidad en nuestros estados. Nos dice el libro que los policías municipales controlan el crimen común. ¿Qué hará más daño, el crimen común o el crimen organizado? ¿El organizado, crees? ¿Cuál hará más daño realmente? ¿Tú lo ves todos los días, el crimen organizado, cuando sales de tu casa? No, el crimen común. Hay estudios muy importantes que nos señalan que los adolescentes, niñas, niños y adolescentes, inician su vida delictiva con crímenes comunes. Un robo, un abuso sexual, una violación, una venta de droga, ¿no? Una venta de droga de narcomenudeo, pero el pequeño te vendo una bachicha de mota, ¿no? En eso inician los niños, niñas y adolescentes. Y nos dice aquí, si los policías municipales detuviesen esos primeros delitos, las niñas, niños y adolescentes no serían captados por la delincuencia organizada. Y esta respuesta para mí es muy, muy importante, porque es un tema de seguridad pública que nuestros adolescentes, niñas y niños, sean captados por la delincuencia organizada. Pero si ese policía, que es parte de la comunidad, que le importa a su comunidad porque se siente valorado, estimulado, ¿no? Bien pagado, corta con la situación, bueno, eso yo entendí aquí en el libro, corta con la situación
de la corrupción, va a poner atención en esa niña, en ese niño y en ese adolescente y les va a decir, bueno, vente para acá, vamos a la justicia cívica. Y vamos a iniciar con ese stop, con ese alto a la criminalidad de delitos comunes. Robo a casa habitación, robo de autopartes. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y el autor dice algo que ya se está aplicando en Michoacán, que es la justicia cívica para los pequeños infractores, que son niños, niñas y adolescentes. Y este es un programa que se está aplicando ya en Michoacán hace un tiempo y que ha sido muy efectivo para aquellos niños, niños y adolescentes que cuentan efectivamente con una familia que pueda apoyarlos para que estos primeros delitos no se conviertan en delitos mayores y no sean captados. Es decir, el policía municipal acude a justicia cívica, lleva a los adolescentes, llaman a los padres y les imponen una medida, y eso es algo que también me llama mucho la atención porque podríamos tomar como ejemplo a Michoacán, y es parte de lo que dice el libro, dice la justicia cívica necesita una reforma estructural, y en Michoacán ya lo hicieron. ¿Qué pasó en Michoacán? Dijeron, a ver muchachos, cuando ustedes los detienen por cualquier infracción, ¿qué es lo primero que dicen? Es una multa de tanto, y sales, y el dinero no lo valoras, no te genera un cambio de conciencia. En cambio, en Michoacán, ¿qué dicen? Ok, a ver, chavo, ya cometiste una infracción. Ok, perfecto. No va a ser dinero. Vas a tener que realizar un trabajo a favor de la comunidad. Y entonces, cuando los adolescentes, niños y niñas, realizan un trabajo a favor de la comunidad, la conciencia cambia. Y si es a favor de la comunidad, ¿qué van a generar? ¿Qué generamos? Con lo que empecé este discurso, comunidad. Y la comunidad evita delitos pequeños, chiquitos, grandotes y delincuencia organizada aún más. Porque, a ver aquí, ¿somos comunidad en este auditorio, sí o no? No lo escuché. Más fuerte, ¿somos comunidad, sí o no? Claro, ¿por qué? Todos somos azul y oro, ¿sí o no? Por eso traje este vestido. Somos azul y oro, siempre. Y eso, hasta se me enchina la piel, eso hace que nosotros, entre nosotros, no nos pongamos en riesgo. Y no nos guste que se cometan hechos delictuosos aquí, ¿verdad? Ni siquiera esos de que ay, dejaste el vaso ahí del café, levántalo, mano, ahí está la basura. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuidamos nuestra comunidad, sí o no? Sí. Y eso es lo que aporta el libro. Y efectivamente el libro dice, entonces, si hacemos la mancuerna del policía municipal y de la justicia cívica, se va a formar comunidad. Y es interesante porque señala el libro, yo les estoy contando lo que yo viví al leerlo, porque cuando uno lee un libro, vive una historia. Y tratas de conocer a esa persona que escribió ese libro, te lo imaginas. ¿Por qué él escribió sobre esto? ¿Es una respuesta real a la criminalidad en México? Sí. ¿Es una respuesta criminológica real a nuestro problema de seguridad? Sí. Sí es una respuesta. Me da una respuesta a eso que todos los abogados penalistas nos preguntamos. ¿Algún día va a bajar el nivel de la delincuencia? ¿Algún día va a ser así? Sí. El juzgado cívico que todos rechazamos y le hacemos el feo, la justicia cívica podría ser una respuesta preventiva al delito. Preventiva a delitos de mayor alcance. Preventiva a que a nuestros chicos, chicas y adolescentes no nos los capte la delincuencia organizada, porque ya estás llamando al papá, ya le estás diciendo, ya le estás generando un cambio de conciencia. Porque si no, entonces, los chicos, chicas y adolescentes que llegan al sistema de justicia especializado en adolescentes, se van a enfrentar hasta después de varios años con este cambio de conciencia, porque el sistema no es para castigar, el sistema es para reeducar. Y la justicia cívica y la propuesta de este libro nos dice, ¿y por qué no empezamos en estos primeros momentos? En este policía
de primer momento y en esta justicia cívica, a cambiar conciencias. Entonces por primera vez estamos viendo que el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho municipal tienen una línea conductora. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El que todos trabajan para bajar los índices delictivos en la nación. Y esto dice el libro. Y va a manejar, como bien lo dijo el maestro Matute, varios organigramas, varias encuestas. Es sin duda un proyecto muy importante y nos dice: la diferencia entre el derecho penal y la justicia cívica es la gravedad de la conducta y el momento en que se comete. La gravedad de la conducta y el momento en que se comete. Ayer tuve la oportunidad de participar también en esta universidad en una conferencia y una juez cívica decía: cuando hay problemas en la vecindad, es decir, donde vivimos, ¿no?, en los departamentos, en lo que compartimos con otros seres humanos, a veces comienza con una falta cívica y termina con un delito de homicidio o lesiones. Imagínense si el policía llega y dice: a ver, espérense, vamos a justicia cívica, o justicia cívica en este caso, en la Ciudad de México tiene un programa interesantísimo. ¿Ustedes sabían que los jueces cívicos pueden llegar a la puerta de su casa a resolver estos problemas? Pues lo hay. Ya hay una unidad de jueces cívicos que llegan al lugar del conflicto a resolver estos problemas precisamente para que no se genere un delito más grave. ¿Ustedes se han peleado con sus vecinos? No, qué bueno, pero dice mi compañero: sí lo conozco. Bueno, pues eso se puede evitar con la justicia cívica. Y muchas veces esta justicia cívica no es tomada en cuenta. La verdad es que el libro, para mí, espero haberles transmitido lo que a mí me generó el autor, estas grandes reflexiones. Esta justicia cívica sí sirve sobre todo para que nuestras niñas, niños y adolescentes no sean captados por la delincuencia organizada. Es un primer filtro de prevención. Tómenlo en cuenta, futuros abogados, porque a lo mejor un día no vamos a estar nosotros los de esta mesa, pero ustedes sí, es una realidad. Pero ustedes trabajen para que esta justicia cívica se fortalezca y los policías sean una amalgama que permita precisamente los siguientes objetivos que nos dice el libro en su página 99, y dice: Wilson de Chicago y muchos jefes de la policía municipal en todos los Estados Unidos y muchos países, incluso en México, acerca del patrullaje como forma de prevención del delito. El experimento cuestiona 3 afirmaciones del jefe Wilson y sus seguidores. La presencia visible de la policía previene el crimen y desalienta a los potenciales criminales. Quiere decirles que sí. Y yo lo vivo todos los días. Vivo atrás de la escuela de policías de Desierto de los Leones. Y pasan las policías y las patrullas a toda hora, en todo momento y a todo. Es una zona extremadamente tranquila. Primer objetivo del libro, funciona. Esos patrullajes funcionan. Nos dice: ¿la presencia policial disminuye el miedo de la sociedad a ser víctima del delito? Sí. Pero más aún cuando generamos comunidad. ¿El patrullaje sirve para prevenir el delito y disminuir el miedo de la inseguridad? No lo contestamos hace un momento y efectivamente sí. El libro no solo es de lectura, el libro es una guía para evitar los crímenes en México. Gracias. Bueno, con su permiso, maestra, yo me voy a tomar la libertad de que sus preguntas se las voy a aplicar como examen a mis alumnos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde tengo el placer de dar la materia de Seguridad Nacional.
me parecen muy interesantes que sean preguntas tan elementales que realmente conllevan a respuestas mucho más complejas. Y perdón, me voy a tomar nada más un par de minutos para contarles igual una anécdota. Hace algunos años me hicieron el gran honor de invitarme a dar una conferencia sobre estos mismos temas. Se llamó la conferencia Niñas, Niños y Adolescentes en Conflicto con la Ley. Y yo preparé mi exposición, el esquema y todo. Fue virtual, fue en contexto de pandemia. Y cuando entro al aula virtual, me encuentro con la sorpresa de que mi público era nada más y nada menos que niñas, niños y adolescentes. Y las preguntas que salieron de esa ponencia me pusieron más nervioso de lo que puede estar un alumno como ustedes, una alumna como ustedes, en un examen de la maestra Oyamata, ¿no? Quiero pensar. Porque justo las preguntas van, bueno, ok, ya nos explicaron qué es lo que no funciona, qué es lo que no sirve, qué es lo malo. ¿Y cómo le hacemos para revertir eso? ¿Cómo le hacemos, como nos decía la maestra, para parar la criminalidad? ¿Cómo le hacemos para que ni el crimen común ni el crimen organizado lleguen a las zonas en las que nos desenvolvemos? Y ella, argumentando a través de la lectura de este extraordinario libro, la respuesta la da tanto el autor como la maestra, es con comunidad. Y aquí tengo a dos colegas profesores que también no me van a dejar mentir, pero la identidad es un factor clave en mis materias. Si no generamos identidad y si no generamos comunidad, entonces llegamos a algo que pudiéramos denominar el paraqueísmo. ¿Para qué denuncio si a mí no me está afectando? ¿Para qué me involucro si yo no soy el que, insisto, se ve afectado? Y entonces vuelvo a la presentación inicial de este día. Una persona como Bernardo León, que a continuación voy a presentar, que nos da esa guía, nos da esas soluciones, créanme que es imperdible esta obra. Yo también me emocioné al leerla, ¿no? Me emocioné primero como profesionista desarrollado en los temas, pero me emocioné también como ciudadano, porque entonces esto quiere decir que justo todo lo que nosotros vemos de malo sí tiene solución, y hay personas como el maestro León que se están dedicando a demostrar que sí existe. Entonces, para no contarles más, ahora le voy a dar, insisto, el uso de la voz a nuestro autor, el maestro Bernardo María León Olea, de quien me permitiré leer una breve semblanza. A mí me gusta leer las semblanzas porque también nos dice justo desde qué experiencia y desde qué perfil nos están contando justo lo que escriben. Entonces, con su permiso, maestro. Bernardo María León Olea es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe, y licenciado en Derecho por la Universidad Abierta. Tiene el diploma de estudios avanzados en Derecho Penal Procesal por la Universidad de Sevilla, España. En la Presidencia de la República fue el jefe de la Oficina de Proyectos de Innovación, donde fue el autor y responsable de la aprobación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, y coordinó la iniciativa de reforma del Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal para implantar el sistema acusatorio en México del 2000 al 2006. Como consultor, redactó y promovió la reforma legislativa de diversas entidades de la República para adaptar su normatividad al nuevo sistema acusatorio. Entre 2015 y 2018 fue comisionado de Seguridad Pública en Morelia, Michoacán, donde desarrolló el modelo de policía de proximidad y justicia cívica. En el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, coordinó, diseñó y redactó el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Es autor de la obra en 3 tomos, La Reforma al Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal en México, editado por la Cámara de Diputados. La obra en 2 tomos, Por un Sistema Acusatorio Eficaz, Reforma Policial, Investigación del Delito y Principio Acusatorio, y el libro que nos convoca el día de hoy, Azul Puro, cómo la Policía Municipal y la Justicia Cívica pueden resolver el 90% de los delitos y detener el crecimiento del crimen organizado. Además, colabora con distintos medios con artículos de opinión. Ha sido asesor de gobiernos municipales y estatales y organismos de cooperación internacional en la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica y del Sistema Penal Acusatorio. Entonces, como ven, tiene toda la autoridad para venirnos a comentar no nada más su libro, sino de todo lo que ello conlleva. Adelante, por favor, maestro. Hola, buenas tardes. Nada más, pues gracias al doctor Matute, gracias a Jennifer, a la doctora, muchas gracias. Yuri, al doctor, muchas gracias, al doctor Yuri Pavón, a Eric Ruiz, muchas gracias. Y un agradecimiento especial que
que creo que es justo, a nuestro buen amigo que está estudiando siempre la defensa y la seguridad nacional, y que desde que yo era estudiante hemos estudiado lo que ha escrito. Así que gracias por la invitación, gracias por todo. Bueno, miren, muy rápido, déjenme decirles algo que yo creo que es importante para empezar a hablar de esto. Y lo primero es que, miren, en los últimos 10 años, 11 años, en México se han cometido 388 millones de delitos. Somos un país de 130 millones de habitantes, y en los últimos 10 años se han cometido 388 millones de delitos. Casi yo les podría decir que no hay familia en este país que no haya sido víctima de algún delito. Y cuando revisas esos delitos, la abrumadora mayoría son robo a transeúnte, robo a comercio, robo a casa habitación, robo parcial de vehículo. No son delitos de delincuencia organizada, no son. Es muy interesante porque son delitos con víctima. De repente, por ejemplo, el narcomenudeo, que es un delito bien cometido, ¿no? Son delitos que no tienen víctima. O sea, llega el encuestador del INEGI y te pregunta, oye, ¿usted ha sido víctima de un delito? Sí. ¿Cuál? Narcomenudeo. Ah, caray, ¿y eso cómo estuvo? Sí, es que fui a una tendita de droga, compré un churro y me lo fumé. No, ¿verdad? Casi no hay de ese estilo. De lo que estamos hablando es de delitos con víctima. Y esos delitos con víctima los comete gente que eventualmente, después de cometer estos delitos, va al crimen organizado, algunos de ellos, porque nunca nadie detuvo su carrera criminal. Nadie, ¿no? Han oído seguro, y ustedes son generación Z, ¿no es cierto? Han oído del alcalde Manso, que lo acaban de matar. El alcalde Manso lo mató un joven que pasó 3 veces por justicia cívica, estuvo 36 horas detenido en 3 ocasiones, y nadie hizo nada por él, nadie atendió eso. Entonces, de haber sido detenido por alteración del orden, acabó matando al presidente municipal. Esa es la carrera criminal. Lo que quería decir en este libro, se llama Azul Puro por una razón a lo mejor boba, pero la razón fundamental es que la policía pura es la policía municipal. De ahí para arriba, en realidad, no son policías, porque no cuidan la polis. Esa era la razón. A lo mejor es bien un poco exagerado, pero es la verdad. O sea, la policía es la policía municipal. Y las policías más famosas y más conocidas del mundo son las policías municipales. La policía de Londres, la policía de Nueva York, la policía de Chicago, bla, 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 ¿no? X. Miren, de repente, con este entusiasmo de ver qué está pasando en el tema de seguridad y como decir, oye, ya heredémosle a la siguiente generación, pues, paz, ¿no? Un poco de paz, que se puedan dedicar a la economía, a los negocios, a la cultura. Y de repente decir qué es exactamente lo que tenemos que hacer para que se arregle de una buena vez y para siempre este problema. Y lo primero que te das cuenta es que, déjenme decirles algo, la policía municipal es 1/3 de los policías que hay en México. O sea, en México hay cerca de 500,000 de policías, un poquito menos, de los cuales 150,000, 170,000, es que cambia todos los días el número, son municipales, eso es 1/3. Pero ese tercio de los policías hace casi el 80% de los arrestos y detenciones que se hacen en este país. O sea, la poca o mucha seguridad que haya en este país la hacen las policías municipales con datos. Pero no solo eso, es la policía más eficiente. Un arresto, una detención de la policía municipal vale 56,000 pesos. Un arresto, una detención de la Guardia Nacional vale 24 millones de pesos. Esa es la distancia de lo que hay.
porque tenemos en este país el defecto de ser chilangocéntricos. Y pensamos que más allá de la Ciudad de México todo es Cuautitlán. No, de verdad, no. ¿Me entienden? Hay otras cosas, hay muchas cosas. Y no solo hay muchas cosas, sino que, digamos, este sistema desarrollado de cómo se ve, de repente te das cuenta que quien atiende los problemas son las policías municipales, de verdad. No lo digo yo, vean los datos. Entonces, la pregunta que yo quería hacerme en el libro es, a ver, si las policías municipales son las que están haciendo la chamba, porque son las que están haciendo la chamba, o sea, el 80% de los arrestos y detenciones, pues es hacer la chamba, ¿no? Todas las demás, la guardia, las policías estatales, etcétera, hacen el 20% de la chamba, no el 80% de la chamba. Entonces, lo poquito o mucho de seguridad que hay aquí, lo hacen estas policías. Ok, ahora, la pregunta número uno es, ¿cómo están esas policías? Y esas policías, de repente, te das cuenta, mucho cuenta, que tienen dos problemas fundamentales. Uno, es que no tienen dinero. Y dos, que no tienen facultades legales para hacer su chamba. Y entonces les enseño un poco, en la idea en el libro era enseñarles los presupuestos, o sea, cómo están los presupuestos de las policías municipales. Por ejemplo, platicamos con Javier, ¿no? 2 años no les dieron nada, 0 pesos, 0 centavos. 0 pesos, 0 centavos para los que hacen casi el 80% de los arrestos y detenciones en este país. Ustedes dirán si vamos a arreglar así el problema de seguridad. Ahora, las policías municipales tienen muchos problemas de todo tipo. Están mal pagadas, están mal financiadas, y eso provoca otras cosas. Pero déjenme decirles algo. La Constitución, en el artículo 21, dice que los fondos para seguridad pública solo se deben de usar en seguridad pública. Y la Ley de Coordinación Fiscal dice que el Fondo para Seguridad Pública que establece la Constitución es el Fondo 4, que más o menos son 100,000 millones de pesos al año. 100,000 millones de pesos al año. El Fortaseg en su mejor momento eran 7,000. Entonces, 100,000 millones de pesos al año, pero hay otro artículo en la misma Ley de Coordinación Fiscal que dice que ese fondo se puede usar para pagar agua, luz, teléfono, lo que se te ocurra, ¿no? Y luego el artículo 51 dice que si no pagas el agua y la luz y el predial, las deudas de los gobiernos municipales, entonces te pueden quitar ese dinero a lo chino. O sea, simplemente no te lo dan. Entonces, la Ley de Coordinación Fiscal es franca, bueno, no sé, aquí estoy entre juristas, pero me gustaría que lo revisaran porque esa ley es francamente inconstitucional. Entonces, muchas veces, en vez de que esos 100,000 millones de pesos se utilicen para las policías municipales, se utilizan para pagar deuda, para pagar el predial, para pagar agua, derechos de agua, y entonces la seguridad pública está desatendida, aun y cuando sí es dinero suficiente para tener suficientes policías, por un lado, y tener seguridad pública, porque la chamba es de ellos, la mayor parte de la chamba. Porque de los 388 millones de delitos que se han cometido en los últimos 11 años, el 99.9% de esos delitos son del fuero común. Ahora, uno de los temas es la carrera policial. No quisiera alargarme, pero déjenme decirles esto. ¿Ustedes han oído hablar de las pirámides, de las tandas, de los esquemas Ponzi, que son un fraude, ¿no? Porque te venden la idea que tú pones un dinero y traes otro grupo de gente y ellos te pagan a ti y cada uno de ellos tiene que... Bueno, la carrera policial que está en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es igual. O sea, si tú quieres ser policía, cuando seas policía raso y quieras subir a policía tercero, que es la categoría inmediata superior, tiene que haber 3 policías abajo de ti. 3 rasos para que seas tercero. Si quieres ser segundo, pues tienes que haber 3 terceros abajo de ti y así te vas. Entonces
la pirámide se va alargando. El promedio de las policías municipales, del número de elementos en las policías municipales, en las instituciones grandes, no pasa de 2,000 policías. Si tú quieres tener la categoría más alta que dice la ley, tiene que haber 27,000 policías. No hay, salvo la Ciudad de México, que por cierto no es una policía municipal, y la Policía Estatal del Estado de México, que tengan ese nivel de policía. Entonces, cuando tú eres policía, tu carrera está cancelada. O sea, tú sabes que tiene que haber o una enorme rotación en las policías, ¿sí me estoy explicando? O tiene que crecer mucho la corporación para que pueda subir. No es una carrera basada en tu desempeño, en tu antigüedad ni en tu capacitación, sino es una locura que a alguien se le ocurrió, a lo mejor un militar, probablemente porque es más jerárquica, y entonces no entendieron que la vida civil no funciona así. Entonces te pueden pagar un buen sueldo de inicio o un mal sueldo, y de ahí no te vas a mover el resto de tu vida. Yo hace 10 años fui comisionado de la Policía Municipal de Morelia, y teníamos 120 policías para una ciudad de 1,000,000 de habitantes en 2 turnos. O sea, había 60 policías por turno para cuidar la ciudad de 1,000,000 de habitantes, ¿no? Y entonces tuvimos que crecer el estado de fuerza, tuvimos un buen presidente municipal que quiso entrarle al tema, y entonces pasamos de 120 a 840 policías. 10 años después me volvieron a invitar a hacer como una auditoría de lo que había pasado en la policía. El 70% de los policías que yo recluté, y que cuesta un dineral reclutarlos, porque hay que pagar examen de control y confianza, becas de capacitación, etcétera, uniformes, el 70% ya no está. Básicamente porque el primer salario, no es lo mismo tener un buen salario cuando sales de la carrera que cuando tienes hijos o te casas o quieres comprar un departamento. Eso no pasa, a menos que subas en la jerarquía. Y eso tiene un problema adicional. ¿Se han oído el principio de Peter? El principio de Peter dice que todos tenemos un nivel de incompetencia. O sea, que llegamos a nuestro nivel de incompetencia. Y entonces de repente tienes un muy buen vendedor, pero como es muy buen vendedor, lo quieres volver gerente de ventas, y el cuate odia ser gerente de ventas, porque la chamba es administrar gente, no vender. Y entonces pierdes un buen vendedor y ganas un mal gerente. Bueno, en la policía pasa lo mismo. Los policías, para poder tener salarios mejores, tienen que dirigir, y ellos no tienen ganas de dirigir, tienen ganas de ser policía. Y entonces tenemos, para poderle subir el sueldo, un montón de policías en su nivel de incompetencia. Y luego, por si eso fuera poco, el problema fundamental, que es, déjenme ponerles un ejemplo. En Morelia, cuando yo llegué, hicimos una encuesta de victimización. Entonces le preguntamos a la sociedad si había sido víctima de un delito, y si sí había sido víctima de un delito, si lo había denunciado. Entonces resulta que en Morelia, que era una ciudad de 1,000,000 de habitantes más o menos, había habido 171,000 delitos en ese año en que llegamos. Y la pregunta que nos hicimos fue, ¿cuánta gente cometió 171,000 delitos? O sea, ¿de qué tamaño es el universo criminal? Porque nunca vamos a alcanzar a tener un policía en cada esquina de la ciudad. O sea, eso no va a pasar nunca, como aquí lo platico en el libro. Y entonces hicimos nuestros cálculos, aquí platico en el libro cómo llegamos, y la fabulosa cantidad de 3,000 gentes cometían 171,000 delitos y tenían a la ciudad de rodillas, porque el 80% de los morelianos pensaban que su ciudad era insegura. Piensen ustedes, los que están aquí, ¿cuántos creen que su ciudad es insegura? O su estado, o su colonia. Y entonces dijimos, ¿para qué nos metemos a poner policías en todos lados? No nos va a alcanzar. Vamos a centrarnos en sacar de circulación a 3,000 gentes. Un estudio que hicieron a nivel nacional decidió que en todo México hay 190,000 criminales en un país de 130 millones de personas. El 0.4% de la población los tiene
literal, no sé ustedes qué piensen, de rodillas frente al crimen. Entonces nosotros dijimos, ¿para qué llenamos de policías todos lados si nos enfocamos a estos 3,000 gentes y los sacamos de circulación por la derecha, ¿no? Entonces, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Y entonces vamos sobre ellos, vamos a investigarlos, vamos a procesarlos, vamos a buscar que haya una sentencia condenatoria y vamos a sacarlos de circulación, porque cada criminal valía por lo menos 52 delitos al año. Por lo menos, había unos que más. ¿Sí me explico? Y entonces, cuando la policía municipal tuvo el apoyo adecuado del presidente municipal, creamos un área de investigación, porque nuestra constitución, de esas cosas que se nos ocurren con el tiempo, en 1917 decidió separar a las policías. Antes no existía tal cosa como policía preventiva o policía investigadora. Había policía. Y entonces cuando decían policía judicial, no se referían a un cuerpo de policía, se referían a una función de la policía. Entonces decían policía municipal en funciones de policía judicial, policía estatal o los rurales de Porfirio Díaz, no sé, en funciones de policía judicial. De repente un día, un cuate que era asesor de Venustiano Carranza y que según él fue a estudiar a Estados Unidos a ver cómo era el sistema, entendió y entendió mal, yo creo que no sabía inglés, y entonces decidió que había dos cuerpos de policía, la policía municipal, que era preventiva, y la policía investigadora, que era otro cuerpo de policía. No es así, no es así. Y entonces convencieron a Carranza, y entonces en el artículo 21 antiguo, y que los efectos de ese artículo siguen hoy en día, decía que la investigación corresponde al Ministerio Público y que el resto de las policías serían policías preventivas. ¿Qué significa preventivas? Yo no sé, yo todavía estoy esperando a que alguien me lo explique, porque ¿cómo previenes un delito? Los que puedan adivinar el futuro, pues, ¿no? Como esa película de, no sé si la vieron, una película viejísima de Tom Cruise, que él sabía, por unos aparatos tecnológicos, cuándo se iba a cometer un delito en el futuro, y entonces detenían a alguien antes de que lo cometiera. Pues a lo mejor si tuviéramos esa tecnología, pero no la tenemos. Entonces nos dimos cuenta que si de esos 388 millones de delitos los hubiera atendido la policía municipal con facultades de investigación, acuérdense que el artículo 132, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que es obligación de la policía recibir denuncias. Ni siquiera es potestativo, dice es obligatorio. ¿Cuántas policías están recibiendo denuncias? La cifra negra es de más del 90%. Y luego dice, el artículo 212 del Código dice que la investigación de los delitos empieza en la denuncia o en la noticia del delito y concluye cuando se pone a disposición del juez al imputado. O sea que las policías tienen facultades de investigación si las quieren usar, nada más que el artículo 21 dice bajo la conducción y mando del Ministerio Público. A ver, déjenme darle unos datos, a lo mejor ya estoy en tiempo. Miren, en México se cometen en promedio 30 millones de delitos. A veces sube un poquito, a veces baja un poquito. 30 millones de delitos. De esos 30 millones de delitos, se denuncian como 2. Y se abre una carpeta de investigación en menos de 1. Por ejemplo, en Michoacán se cometen 700,000 delitos y hay 468 sentencias condenatorias al año. Ya mejor ni sacas las cuentas, ¿no? ¿Sí me explico? La razón es que no estamos recibiendo denuncias, no estamos investigando. Y de esos 388 millones de delitos, quien hace esa chamba son los municipales. Pero si no tienen facultades plenas de investigación, si no les pagamos bien porque están metidos en esta pirámide,
Si no les damos el presupuesto porque la ley de coordinación fiscal no se los permite, pues entonces no vamos a ir a ninguna parte. Miren, para que se dimensionen de algo, la ley federal, y con esto concluyo, la ley federal de delincuencia organizada dice que un delito de delincuencia organizada son 3 o más personas, 3 o más, que cometen una lista de delitos. Bueno, cualquier banda, cualquier pandilla de aquí no sé, de Padierna, ¿no? Nadie vive en Padierna, que venda droga, y son 8 personas, ya son delincuencia organizada. Pero esas 170,000 y cacho de policías municipales no pueden investigarlo, aunque lo tengan enfrente. ¿Saben cuántos ministerios públicos hay para 33 millones de delitos? 15,000. En todo México hay 15,000 ministerios públicos. Hay estados como Michoacán, por ejemplo, que ahorita tengo los datos frescos porque acabo de hacer el estudio, que tiene 113 municipios. En 77 municipios de esos 113, que es el 80%, no hay ministerio público. Y en 90 municipios no hay juez de ninguna especie. ¿Cómo hay acceso a la justicia? Ahora, la cuestión es, si se fijan, tampoco es tan difícil resolverlo. Porque tenemos el dinero, tenemos las facultades legales, tenemos al personal. O sea, no hay ninguna organización criminal que sea más poderosa que el Estado mexicano. Eso no existe. Pero el Estado mexicano es un desorden. Si nosotros empezamos a construir desde la base, ¿no?, que es la policía municipal, lo que podríamos hacer con Azul Puro es crear un modelo de justicia que, como decía la maestra Jennifer, corte las carreras criminales en sus etapas más tempranas, cuando hacen sus primeros delitos, no cuando matan al alcalde. Es bien chistoso, podría tenerlos aquí mucho tiempo, pero miren, cuando yo fui el secretario técnico del Gabinete de Seguridad Pública y Seguridad Nacional en el sexenio de Fox, y me llamaba la atención en las reuniones de gabinete lo que veía. ¿Qué es lo que veía? Que de lo único que hablaban es de delitos del fuero común. Yo decía, qué chistoso, aquí está el secretario de Defensa, el de Marina, en esa época el Procurador General de la República, el secretario de Hacienda, todos los que estaban en el Gabinete de Seguridad Pública y Seguridad Nacional. Decía, ninguno de los que está aquí, puede resolver el problema. Ninguno. Ellos están en otro lado. Los que pueden resolver el problema están acá abajo, pero esos no los pelamos. Entonces, un poco es un llamado a la acción. Digo, hay un montón de cosas en el libro, pero sobre todo un llamado a la acción, porque ahorita en Michoacán hicieron el plan Michoacán, va a llegar el ejército, va a tener a las cabecillas, va a matar a todos, la tasa de letalidad es muy alta, lo que ustedes quieran y manden. Dentro de 2 años nos volvemos a ver en el 5º plan Michoacán, este es el 4º, porque no arreglamos el problema de fondo. ¿Quién le va a dar mantenimiento a la seguridad pública? Yo les digo quién. La policía municipal, la justicia cívica, los ministerios públicos locales, no las grandes fiscalías, los de agencia, que están igual de olvidados y abandonados, y los jueces locales. Y ahí es donde nos tenemos que enfocar si queremos de una buena vez y para siempre, que así es como empecé, arreglar el problema. Y sí podemos. Pero ¿por qué no pasarles a ustedes, a la siguiente generación, un país que ya entró en control de la criminalidad? Que los problemas de ustedes sean otros, no ese, ¿no? Porque sí hay, ¿no?, el medio ambiente, la economía, los negocios, la cultura. Gracias y ojalá y me lean. Pues muchas gracias, maestro León. No, pues nosotros también nos pudiéramos estar aquí el tiempo que usted quiera escuchándolo, es muy interesante, pero también que sirva como incentivo para todas y todos ustedes para leerlo. Pues bueno,
por el tiempo quizá tengamos espacio a 2, 3 preguntas, no sé si alguien tuviera alguna para el autor, aprovéchenlo, ¿verdad? Ya cuando surjan preguntas leyéndolo, bueno, ya será otra cuestión, o para alguno de nuestros panelistas. Adelante, ya tenemos una pregunta, acá otra, ¿alguien más? Concentramos esas dos y después damos respuestas, ¿les parece? Adelante, por favor. Buenas tardes. Entiendo que el propósito del libro es solucionarlo desde la comunidad, pero mi pregunta va enfocada al ámbito penal. ¿Considera que una solución para que disminuya la criminalidad sería incrementar las penas o es algo, por decir, inútil, ya que a mi parecer la criminalidad no disminuye? Había mencionado que tal persona 3 veces, 36 horas, y aún así cometió un crimen bastante grave, que es el homicidio. Entonces, ¿incrementar la penalidad de esas 36 horas sería una solución? Vamos con la pregunta acá y luego ya pasamos con respuesta. Gracias. Buenas noches. Retomando el comentario que realizó la compañera hace unos segundos sobre las penas, a mí me parece que eso del aumento de las penas igual no sirve, porque bien comentaba alguno de los ponentes, es que la tasa de vida más que nada, pues no da para las penas que se establecen a veces en los códigos, no es demasiada, es absurdo. No sé, nuestra probabilidad de vida como mujeres es de 76 años y de hombres es 77 años. ¿Cómo puedes involucrar o poner elevar el número de pena tan drásticamente para poder castigar a alguien? Entonces, un comentario es, el aumento de las penas no es la solución para poder culminar la delincuencia organizada e incluso prevenir los delitos, como una alternativa. A mí se me hace se me hace prudente el hecho de que la justicia cívica sí puede ser un punto que eleve el que podamos tener una sociedad más unida, que podamos tener una comunidad, pero ¿cómo construyes, independientemente de un libro, cómo construyes esa justicia cívica si no todos tenemos esa capacidad de integración, no todos tenemos esa conciencia de decir, es que me está afectando a mí, me está afectando a los demás? Es una situación muy particular, pero al mismo tiempo tan global que no es fácil de determinar, pero mi pregunta es la siguiente. Al final del día, ¿usted cree que podamos concientizarnos todos, así, totalmente, de que es importante la seguridad pública y de la importancia de la policía municipal? Muy bien, y finalmente aquí adelante tenemos una última pregunta para dar paso a la respuesta. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Una pregunta muy sencilla y muy concisa. Me pareció no escuchar a lo largo de la ponencia un punto que a mí me parece crucial y que sirve como base para empezar a poder tocar esos temas. Me queda claro que mencionan que la policía municipal es fundamental para esta situación de seguridad. Sin embargo, veo desde otra estructura, desde yo ciudadano, como si yo aconteciera cualquier situación y yo tuviera que acudir a la policía municipal. Mi pregunta es, ¿hay alguna información de la influencia que tiene la corrupción a esta policía municipal? Corrupción. Lo pregunto es básicamente, ¿qué puede decirnos usted a lo largo de su investigación? Porque de lo que yo puedo apreciar como ciudadano, la policía más corrupta que yo podría mencionar ahorita así de inmediato sería la policía municipal. Pero por otro lado usted nos hace ver una visión de que es la policía que mejor trabaja, que mejores resultados da. Entonces, pues encuentro esta incongruencia, por así decirlo, que no es del todo, pero así lo relaciono. Entonces, que nos pudiera usted explicar dónde es que entra este punto tan importante como es la corrupción. Mira, de voladísima, porque ya tenemos el tiempo muy corto. Mira, el aumento de penas no sirve para nada, punto y final. O sea, 250,000 años de prisión no va a inhibir la comisión de delitos.
del delito que me digas. Es lo que llaman populismo penal, ¿no? Entonces los legisladores se paran el cuello porque dijeron que aumentaron la pena a 250 años, que ahora hay prisión preventiva oficiosa y solo les faltó decir que te van a partir en pedacitos, ¿no? No sirve de nada por una simple y sencilla razón, porque no investigan. A mí un presidente de la República, que igual no voy a decir quién es, me decía, es que eso de los derechos humanos no sirve para nada. Así me dijo, si a mi hija la viola alguien, que lo capen. Un expresidente de la República. Y le dije, mire, presidente, por mí que lo partan en pedacitos, no me importa. Pero primero que sepamos que él fue, no vayamos a hacer algo con un cuate que es inocente. ¿Sí me explicó? O sea, el problema en México es que no investigamos los delitos, no los llevamos a juicio, no los procesamos, no desahogamos. Cuando fue el juicio de García Luna, ¿sí lo vieron o sí supieron? De este cuate que fue secretario de Seguridad Pública, todos supimos, el juicio fue público, se desahogaron los testimonios, las pruebas en Nueva York, y acá en México sabíamos, y hasta decíamos, no, si es buena prueba, es mala prueba, este testimonio es muy chafa, etcétera. No sabemos nada. No, yo espero que ahora esta gente que detuvieron por el homicidio de Carlos Manso, presidente de Uruapan, pues sea un juicio público, se desahoguen las pruebas, veamos la investigación, o sea que realmente sepamos de qué se trató el asunto. Aumentar las penas, yo les pregunto a ustedes, ¿de qué sirve? Si los asuntos ni siquiera llegan, ¿no? A ver, de cada 100 delitos que se cometen en México, el 0.1 llega a juicio. ¿Para qué subes las penas? Entonces no sé si eso responde, o sea, yo no creo que es el tema. El tema es cómo entramos en control del sistema, ¿me entiendes? El chiste de Cia Becaria no es que la pena sea muy dura, pero que sea efectiva, ¿no? Ahora, el tema de la corrupción, yo te diría esto, mira, yo he notado esto. Arreglar la corrupción no es un tema de pagarles bien o es un tema, son muchas cosas. Las policías municipales que tú mencionas, déjame responderte de esta manera a ver si sirve. Cuando tú le preguntas a la gente, oiga, ¿qué opinión tiene de la Marina? 10 de calificación. ¿Qué opinión tiene del Ejército? 9.8. ¿Qué opinión tiene? Y así te vas, ¿no? Y la calificación más baja, aquí lo pongo en el libro, es la policía municipal. Cuando le preguntas, oiga, ¿usted le pone 10 a la Marina? Sí. ¿Cuántas interacciones ha tenido con la Marina? 0. Oiga, ¿y con el Ejército? Pues 2. ¿Y con la Guardia Nacional? 5. ¿Y con la policía municipal? No, sí, con esto el día. Esa es la razón, ¿me entiendes? Porque tú estás en contacto con la policía municipal porque es la que está cerca. Ahora, esa policía municipal, hay muchas policías que tienen problemas de corrupción, sin duda, sin ninguna duda. Cuando tú contratas a un policía municipal y le pones un buen uniforme, no un chafa uniforme, le das armamento, equipamiento, espíritu de cuerpo, una carrera que no esté basada en la jerarquía, sino en su desempeño, en su capacitación, en su antigüedad. Cuando, por ejemplo, en Chihuahua que crearon un club de policías, que si te cachan en una tranza, no solo te sacan de la policía, pierdes el club tú y tu familia. O sea, tus hijos ya no pueden ir al club, y a la alberca, y a la cancha de fútbol, ¿me entiendes? Entonces, cuando haces un esquema completo, la gente que sabe de derechos, de recursos humanos te dice, número 1 es la carrera, ofrécele a un policía la carrera. Número 2, el salario, en ese orden, Y número 3, el reconocimiento. Si tú tienes esas 3 componentes, la corrupción nunca se elimina al 100%, pero se vuelve un problema marginal, no un problema generalizado. ¿Sí me explico? Porque la policía no quiere corromperse, no le conviene. Cuando la policía se corrompe es porque, yo siempre digo, y con esto concluyo, que los policías tienen 3 etapas. La primera es de entusiasmo, cuando salen de la academia, están felices, súper entusiasmados, le quieren echar un montón de ganas, todo. Llegan a la corporación, se decepcionan,
De la decepción pasan al cinismo, me vale. Y del cinismo, un grupo, no todos, pasan a la corrupción. ¿Me explico? Si tú trabajas con eso y eres consciente de eso, entonces puedes hacer corporaciones muy fuertes. Yo todo el tiempo que estuve en la policía de Morelia, corrimos a 20 policías porque los cachamos en la tranza, ¿no? 20 de 840, ¿no? El tema de corrupción es un tema de abandono, de falta de liderazgo y de una concepción de lo que es la carrera policial o de la institución que me digas, es lo mismo, ¿no? Mucha de la razón de por qué dicen que la policía municipal es corrupta, y hay lugares que sí, sin duda, ¿no? Es porque es con la que tienes contacto. Esa es la razón. Si cambias esa lógica, generas una buena carrera para los policías dejan de corromperse. Y lo ves en las encuestas, ¿no? Fíjate en Morelia cómo ha caído, por ejemplo, ¿no? No sé si eso responde. Muy bien, pues con esto concluimos esta presentación, agradeciéndoles a todas y todos ustedes su asistencia, pero sobre todo a nuestro autor y a nuestros comentaristas de la obra, para quienes no tenemos más que un afectuoso aplauso y un pequeño reconocimiento de parte del seminario. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Como habíamos comentado, quiero hacer una aclaración. El autor legó 15 libros para ustedes. El día de mañana, antes de las 2 de la tarde, es decir, desde las 9 de la mañana hasta antes de las 2 de la tarde, van a estar saliendo en las redes sociales del seminario preguntas. Y ustedes van a contestar las preguntas. ¿Cuáles van a ser las preguntas? Las mismas que acaban de decir ahorita los profesores. ¿Por qué se llama azul puro? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto es la eficiencia de las policías municipales? Todas las preguntas que tenemos acá. He apuntado alrededor de 18 preguntas. Me acordaré de unas 2 más en estos momentos. ¿Estamos? Y las personas que nos respondan, las primeras que respondan adecuadamente, ganarán un libro para que la pasen a recoger el mismo día lunes a cualquier hora de